Métodos como el set valor, que pone un dato dentro del arreglo, el get valor, que obtiene un elemento del arreglo, cuando en una aplicación se crea un objeto de la clase arreglo. Bueno, entonces vamos a repasar lo que tiene ya nuestra clase arreglo. Sería el arreglo encapsulado, ¿verdad? Bueno, la clase arreglo tiene un atributo que es un arreglo de tipo doble. La dimensión del arreglo se la asignamos en el momento de que se crea el objeto, es decir, en el constructor. Entonces tenemos dos constructores, uno que crea un arreglo de 5 elementos y otro que crea un arreglo de n elementos. Se está validando que la n sea al menos un 1. Luego tenemos un método que me permite obtener un valor que está dentro del arreglo del objeto. Le tenemos que pasar la posición. Este sería el equivalente al getValueAdd del JTable. Y tenemos un método que me permite poner un valor dentro del arreglo del objeto. Y ese método es el equivalente al setValueAdd. ¿Por qué requiere dos parámetros? Pues uno para el valor y otro para la posición. Bien, le tuvimos que agregar un método que este getTamaño más o menos es el equivalente al getRowCount del JTable, que dice cuántos renglones tiene. En este caso es cuántos elementos tiene el arreglo. Luego, el método toString lo que hicimos fue mostrar el arreglo que está dentro del objeto, pues como una lista, ¿verdad? Como lo veríamos en matemáticas, por ejemplo. Entonces ya por aquí tenemos una aplicación que crea dos objetos, uno con el constructor por default, otro con el parametrizado. Inicialmente mostramos los dos objetos a través del método toString que manda a llamar el println. Y obviamente, pues uno me sale con 5 ceros y otro con 7 ceros. Y después alimentamos el primer objeto a través del método setValor, indicándole un valor y una posición. Aquí, intencionalmente yo puse una posición que no sabía que no existe dentro del objeto 1, porque si el objeto 1 se creó con 5 elementos, sus posiciones son del 0 al 4. Entonces, este menos 9 no entró al objeto 1 porque le estoy marcando una posición que no tiene y está validado en el método. Luego le dimos salida a ese objeto y el segundo objeto lo alimentamos con valores aleatorios. Y aquí es donde tuvimos que recurrir a un método que me dijera cuántos elementos tiene el arreglo internamente en el objeto, porque ya en la aplicación creamos el objeto y no tenemos acceso al arreglo, sino a través de los métodos, en este caso getValor, setValor. Bueno, vamos a probarlo nada más para recordar el resultado. Aquí está la primera salida, pues es cuando el objeto no tenía datos más que los de default, que son ceros. El primer objeto son de 5 elementos, del 0 al 4. El segundo objeto son 7 elementos del 0 al 6, también con puros ceros. Cuando alimentamos el primer objeto, este menos 9 no entró porque lo indicamos en una posición que no tiene. El 4, menos 2 y 7, esos sí entraron, aquí están. Y el objeto 2 lo llenamos con datos aleatorios. Bueno, vamos a agregar un tercer constructor para hacer esto, miren. Me voy a ir aquí a las notas. Y vamos a suponer que yo tengo un arreglo de 6 elementos, por decir. Yo tengo un arreglo, pero ese color no. Voy a poner este. Ahí está, 6 elementos. Entonces, este es un arreglo, no es un objeto de la clase arreglo. Es un arreglo que está en la aplicación. Ahorita lo creamos en el ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Es un arreglo de 6 elementos y a este arreglo le voy a llamar X, un arreglo X, y que va a tener cierta información. Voy a ponerle aquí algunos datos, no sé, el 18, el 9, el menos 7, el 4, el 3 y el 10, ¿sí? Va a tener esa información. Entonces, ahora la idea es tener un constructor que me permita tomar este arreglo y crear el objeto de la clase arreglo con estos datos igualitos que este. Este está fuera de un objeto de la clase. Entonces, la idea sería más o menos esta, miren. Voy a tomar estos. Voy a hacer un diagrama del objeto que quiero crear.
Este objeto, a ver, voy a hacer, bueno, el objeto va a ser el 3. Ya no es una clase, es un objeto, el objeto 3. Ya ven que creamos el 1 y el 2, este va a ser el 3. Bueno, obviamente cada objeto de la clase arreglo tiene adentro un arreglo que se llama valores, pero en este caso yo quiero que tome como referencia este arreglo para crear un objeto que adentro va a tener una copia de este arreglo. Ok, entonces voy a cambiar un poquito. La idea sería la siguiente, voy a borrar esto y voy a tomar este de aquí. Te lo voy a hacer más para acá y lo voy a hacer un poquito aquí. Esa sería la idea. Un constructor al que yo le pase un arreglo y que el constructor lo tome y con ese arreglo alimente cree el arreglo del mismo tamaño y alimente de datos con los que trae el arreglo X. Eso lo vamos a hacer con un constructor. Vamos a agregar un tercer constructor. Entonces, el constructor que vamos a agregar va a recibir un arreglo y ese arreglo le va a sacar una copia para crear el objeto con los mismos datos. Entonces, bueno, nos vamos aquí al código y en la clase voy a agregar un constructor. Ya ven que pues este es atributo, este es constructor. ¿Por qué sé que es constructor? Porque se llama igual que la clase y no tiene void. Bueno, entonces vamos a agregar aquí un tercer constructor. Ese constructor, insisto, va a recibir un arreglo de tipo doble. Pero yo le voy a llamar al arreglo D. Y la idea es que este arreglo que se reciba se le dé el mismo tamaño a valores. Valores es el arreglo del objeto. Y entonces lo que haremos es esto. Valores, ya ven que los constructores crean los espacios del arreglo. Aquí nada más se declara el arreglo y el constructor es el que se encarga de darle dimensión. En este caso 5, en este caso n. Y en este caso, el valor es cuántos elementos debería de tener. Si quiero que sea una copia de D. Pero D no es un entero, D es un arreglo. ¿Qué tamaño tiene D? Bueno, quiero que valores tenga el mismo tamaño que D. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le pregunto el tamaño a D? D punto D. D es un arreglo, ¿sí? Y ese arreglo pues trae un tamaño. ¿Cómo le pregunto el tamaño? Con punto len. Y ese tamaño se lo voy a asignar, esto me regresa un entero, se lo voy a asignar al arreglo valores. Entonces, lo que está haciendo ahorita es crear, o sea, en este momento está así. Y nada más que nosotros le indicamos el arreglo como un parámetro, o sea, este arreglo, el constructor lo está conociendo como con el nombre de. ¿Sí? En la aplicación se va a llamar X, acá lo vamos a hacer ahorita en código, se va a llamar X, pero el constructor lo va a recibir con el nombre de D porque es un parámetro. Y de esa D está sacando el tamaño. ¿Cuánto valdría D.len aquí? 6, ¿verdad? Porque D y X es el mismo arreglo, ¿eh? Nada más que X, así lo vamos a llamar en main, en la aplicación, y D es como lo va a recibir el constructor. No tiene que llamarse igual. Bueno, este D es la misma dirección que X, es el mismo arreglo que X. Entonces, con D.len, lo que acaba de hacer el constructor en este punto, ¿sí? Lo que acaba de hacer aquí es crear el arreglo nada más. Ya creo, el objeto 3. O sea, la idea es esta, miren. Bueno, ahorita lo hacemos en código mejor. Entonces, lo que seguiría, porque si lo dejamos así, pues sí, me va a crear un objeto que va a traer un arreglo de 6 elementos, pero con puros ceros. Y la idea es que copie los datos, estos que tiene el arreglo X, que los copie y los ponga aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con un ciclo que recorra simultáneamente el arreglo D. Es que el constructor siempre lo va a conocer como D independientemente de cómo lo llame la aplicación. Siempre lo va a recibir como D. Entonces vamos a recorrer con un ciclo
desde 0 hasta d.len o valores.len, porque ya serían del mismo tamaño, que tome un valor de d en la posición i, si usamos el contador i, y que lo ponga en la misma posición del arreglo valores. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí. Bueno, aquí le podemos decir, creamos el arreglo valores del mismo tamaño que el arreglo D. ¿Sí? Bueno, luego enseguida vamos a hacer la copia de los datos. Copiamos los elementos del arreglo D al arreglo valores. Entonces es con un ciclo, un for. For int i igual 0. ¿Hasta dónde va a llegar la i? Quiero recorrer los dos arreglos. ¿Hasta dónde llegaría? Valores.len o d.len, es lo mismo, son del mismo tamaño. Valores.len. Estamos dentro de la clase, tenemos acceso al arreglo valores. Luego, y más. Y lo que vamos a hacer es una asignación. Vamos a tomar el dato de D y se lo vamos a asignar a valores. Entonces, valores, subíndice I, es igual a D subíndice I. Eso es lo que va a hacer el constructor. Entonces, cuando se termine de ejecutar el constructor, cuando se crea el objeto ya va a traer datos porque los copió del arreglo D, que a su vez es una referencia del arreglo X. O sea, vamos a hacer eso en código. Vamos a probarlo. Voy a ver, a ver si lo podemos visualizar, ¿sí? Sí se alcanzan a ver los números, ¿verdad? Entonces, me voy a ir para acá y le voy a decir, voy a crear el objeto 3, pero el objeto 3 de antemano como voy a usar el tercer constructor, lo voy a crear primero ese arreglo del que le voy a alimentar. Entonces, voy a crear el arreglo X. Este arreglo X. Voy a crear este arreglo. No es un objeto de la clase arreglo, es un arreglo de dobles. Y como ya sé los elementos, pues los voy a poner así. El 18, 9, menos 7, 4, 3 y 10. ¿Sí? ¿Qué me está marcando aquí? Ah, se esperaba una. Estoy poniendo eso, ¿no? Ah, bueno, es que la mejor. Dice que se esperaba una coma. Ah, es que borré uno. ¿Qué pasó? Ah, perdón, sí. Nomás no lo veía. Creo que ya no. A lo mejor, es que a veces cuando uno abre una llave, ahí NetBeans te la cierra. Entonces, si uno la cierra, pues ya hay una llave que sobra. Entonces, chécale, tal vez tengas una llave que cierra de más. ¿Sí? Bueno, ya creamos el arreglo X. No es un objeto de la clase arreglo. Ahora voy a crear el objeto 3. Pasándole como parámetro al constructor, voy a usar el tercer constructor, el que acabamos de agregar. Vamos a decirle, el objeto 3 arreglo 3, voy a crear este objeto. Es igual a new arreglo y le voy a pasar como parámetro el arreglo X, porque en la aplicación este arreglo se conoce con la referencia X. El arreglo a final de cuentas es un objeto, ¿eh? También los arreglos en sí mismos son objetos. Entonces, este arreglo en la aplicación se conoce con la referencia X, pero cuando se pasa al constructor lo va a recibir con la referencia D e internamente en el constructor va a trabajar con D. Y bueno, vamos a darle salida a esto. ¿Sí? Ya tenemos. Entonces, pues vamos a probarlo. Tiene que salirnos ya
se supone que la información que está en X ya está dentro del objeto, eso lo hizo el constructor. El objetivo de este tercer constructor es que tome el arreglo D que se le mandó como X y copie lo que viene en D, lo copie en valores, de tal manera que cuando yo muestro los elementos del objeto ya debe traer los mismos datos que X. A ver, vamos a probar eso. Miren, la última salida es del objeto 3 y el objeto 3 ya trae los elementos de... Este no es el arreglo X, es el arreglo valores que está dentro del objeto 3. Que con el constructor sacó una copia del arreglo X. Marca error en dónde. ¿Sí quedó o no quedó? ¿Dónde? Dice que method arreglo qué tamaño. A ver, ¿en qué línea te marca? En la 38. Quiero ver la línea 38, pero no. En la 38 te marca un error. A ver. Get tamaño, vamos a ver tu clase. Ah, sí, no sé ¿verdad? A ver, get tamaño, ¿dónde está? El método get tamaño. Ahí está. Return valores.len. A ver, vamos ahí. A ver, ejecútalo otra vez. Dice, no choose method en el 38. Dale, el 38. Dos set valor. Qué raro. Igual a 1. A ver, ¿cómo creaste dale para arriba? 2 arreglo 7. Se ve bien, todo se ve bien. Para abajo. Aquí, ¿qué dice? ¿I más o cómo dice? ¿Sí dice I más? 2.set valor as annexing. En la posición I. Vamos a ver tu set valor. Acá. Set valor. Y posición mayor igual que 0. Y si posición menor que valores.length. Valores. Caray. Pues no le veo el error, oye. Ah, caray, no lo veo. A ver. Reconstrúyelo, a ver. O bueno, vuelve. Porque no le veo el error. Ya va. Bueno. Vamos a empezar a agregar los métodos de cálculo, chavos, porque si no, no le avanzamos. Entonces, los cálculos son suma, promedio, pues esos ya sabemos cómo. Voy a empezar a agregar en la clase los métodos de proceso, ¿sí? Entonces, generalmente los pongo acá, aquí, los métodos de proceso. Entonces, pues voy a empezar con la suma. Public, doble, suma. No requiere ningún parámetro porque pues lo que va a sumar son los elementos del arreglo y el arreglo pues, bueno, entonces sería una variable que se llame total, porque ahí ahí va a ir acumulando, ¿sí? Entonces un for, estamos dentro de la clase, por lo tanto tenemos acceso al arreglo, así directamente. For in i igual 0 y menor que valores.len y luego y más. Y vamos a acumular en total más igual valores subíndice i. ¿Sí? Bueno, esa es la suma, promedio.
El promedio es la suma, es mandar llamar el método suma entre el número de elementos del arreglo. Entonces aquí sería return directo, la suma ¿entre cuánto? Estamos dentro de la clase arreglo, estamos manipulando los elementos del arreglo valores para poder dar los cálculos que me están pidiendo. Entonces la pregunta es, ¿entre cuánto lo voy a dividir ahí, el promedio? Valores.len, valores.len. Luego, el mayor, cuando hicimos el ejercicio de repaso en modo consola, el mayor y el menor lo hicimos en el mismo ciclo. Aquí lo tengo que hacer en diferente porque son métodos individuales, independientes. Bueno, entonces, mayor, ¿sí? Me va a regresar el valor mayor de los elementos del arreglo. Entonces aquí sería, diríamos, voy a poner una variable que sea la mayor. La lógica ya no la voy a explicar tanto porque ya la hemos hecho. Entonces le voy a decir valores 0. ¿Sí? Estamos asumiendo que el más grande es el que está en la posición 0. Y luego con un ciclo que empiece de 1 porque el 0 ya está considerado, que llegue hasta el final del arreglo, valores.len. Aquí, por ejemplo, ya no se vale utilizar la D. La D nada más fue en el constructor porque es un parámetro. No lo puedo usar en otra parte. Valores sí lo puedo usar porque es un atributo de la clase. Y más. Y luego aquí preguntaría, si valores, subíndice I, es mayor que el mayor, entonces el mayor es igual a valores I. ¿Así? Y cuando sale del ciclo, ya conoce cuál es el mayor. Return mayor. Y el menor, pues es muy similar. Espero no haberme equivocado porque lo voy a copiar. Vamos a ver. El menor. A ver, ¿puede haber en una clase dos métodos que se llamen igual? Pregunto. ¿En una clase puede haber dos métodos que se llamen igual? Sí. ¿Pero con qué condición? ¿Con qué? Bueno, con el eso es para distinguir. Pero, ¿por qué? Ahorita si yo le puse aquí, mayor, me acordé porque aquí me marcó error. ¿Por qué me marca error? O como lo copié, pues inicialmente me marcó error. Porque dice que este método ya existe. Aquí me dice, es que ese método ya existe. Y si es cierto, pues existe acá, ¿verdad? Entonces, eso puede dar la idea de que no se pueden tener dos métodos que se llamen igual. En realidad sí se puede que dos métodos se llamen igual. Pero ¿cuál es la condición para que sí se pueda? Es más, se los voy a poner con el constructor. Ahí está el acordeón con el constructor. Los constructores, a final de cuentas, son métodos. Nada más que son especiales, pero son métodos. En muchos sentidos, la sintaxis y todo. ¿Por qué puedo tener tres constructores y todos se llaman igual? ¿Cuál es la diferencia? Los parámetros. ¿Sí? El primer constructor no tiene parámetros. El segundo constructor no tiene un parámetro entero. El segundo constructor tiene un parámetro de un arreglo doble. Entonces, a eso se le llama sobrecarga de métodos. Sí podemos tener métodos que se llamen igual siempre y cuando la lista de parámetros sea diferente. Entonces yo, si quisiera, por alguna razón, que ahorita no aplica, si yo quisiera mantener este nombre mayor, nada más aquí tendría que poner otro parámetro. No, digo, ahorita no, nada más para que no marque error. Pero sí es posible tener métodos que se llamen igual, siempre y cuando eso lo vemos, por ejemplo, en el nextIn del random. Sale nextIn, sale dos veces, uno sin parámetros y otro con parámetros. Por eso puede ser dos, ¿va? Bueno, entonces aquí obviamente pues no necesitamos que sea igual. Este se va a llamar menor. Menor. Entonces aquí voy a poner la lógica, doble menor. Aquí sería si valores es menor que menor.
Marca error, bueno, menor es una variable local al método, no es un atributo del método, es una variable local del método. Nada más tiene vigencia en el método. Acá sería menor y aquí menor. ¿Sí? Ok, vamos, falta el intervalo. El intervalo es nada más restar el mayor menos el menor. Pero como ya tenemos un método que me calcula cada uno de ellos, pues nada más los voy a mandar llamar y restar. Public doble intervalo. ¿Sí? Intervalo. Entonces, este va a regresar la resta del mayor. Ahí va a mandar calcular el mayor menos el menor. Así, ¿verdad? Ese es el intervalo. Hay métodos que pues sirven de otros métodos para regresar un resultado. Y podemos decir, bueno, porque el intervalo, ¿qué caso tiene ponerlo como método si la aplicación también podría restar mayor menos menor? Pues sí, pero tal vez el usuario no le interese saber qué es el intervalo ni cómo se calcula. Simplemente que se lo reporte en la clase, ¿no? Bueno, vamos a hacer la aplicación en Visual para ya utilizar todos los métodos de la clase. Entonces, para no tardarnos tanto, ya ven que siempre les pido que traigan a la mano todos los proyectos que hacemos aquí, porque yo voy a tomar uno que ya tenemos, la interfaz, porque la interfaz ya ven que a veces se tarda un ratito ahí en acomodar. Entonces, realmente la interfaz no va a cambiar, lo que va a cambiar nada más es la manera de procesar los datos. Antes los hacemos directamente en un arreglo en el frame y ahora lo vamos a hacer a través de un arreglo encapsulado. Entonces, me voy a ir a el ejercicio que se llama aplicación arreglo, y voy a recuperar, el arreglo visual, más bien, aplicación, arreglo visual. Aquí es cuando empezamos a ver por primera vez en el curso el JTable. A ver, entonces este JFrame lo voy a copiar. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, en el que estamos haciendo ahorita. Por ahí tengo un error, ahorita lo checo. Bueno, entonces lo voy a copiar. Pegar, aquí sí es bien importante el refactor, porque si no lo hago con refactor, los paquetes no van a coincidir y me va a marcar error. Entonces, con refactor, dice, ¿cómo quieres que se llame tu frame en el proyecto a donde lo estás copiando? O sea, en el que estamos haciendo ahorita. Digo, pues, quiero que se llame igual, nada más que en el otro proyecto. Entonces ya lo copió. Ya tenemos el frame en el proyecto que estamos haciendo ahorita. Entonces voy a quitar este. Miren, es este frame, a ver si lo recuerdan. Es este. O sea, porque para el usuario no va a cambiar nada, la interfaz va a seguir siendo la misma. Nosotros vamos a empezar a cambiar el código. Ok, bueno, dejen ver por qué me marca error. A ver si alguien lo detecta por ahí. ¿No será que... ¿En dónde? ¿En suma? No, me falta el return, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, return total. Mande. Se llamaba, bueno, esa ocasión yo le puse JFrame principal, pero el proyecto se llama arreglo encapsulado visual, no, arreglo visual, aplicación arreglo visual. Deja decirte de qué fecha es, a lo mejor tú lo tienes con otro nombre. Fue del 1 de febrero, aplicación arreglo visual. ¿Sí? Ok, entonces, a ver, lo grabo para ver si es cierto. Ya no me marcó error. Bueno, vamos a empezar a modificar. Pues el botón, los aleatorios no tienen nada que ver. Esos siguen igual. El spinner también sigue igualito. De hecho, si yo lo ejecuto mayúsculas F6, pues todo trabaja, ¿no? Lo dejamos trabajando. Pero este botón calcular le vamos a modificar el código para que haga uso de la clase que acabamos de crear. Entonces,
para que no confundirnos, aquí le vamos a poner, le voy a poner un letrero que diga arreglo encapsulado, ¿sí? Digo, no vayamos a estar ejecutando el del día 1 de febrero y pues ese ya trabaja. Arreglo encapsulado, le voy a poner un color font, pues no sé, un poquito más grande. Y el color, vas a ponerle en azul. O en rojo, pues. Así, ¿verdad? Para saber que estamos trabajando sobre el encapsulado. Bueno, vamos, 24. Bueno, entonces dijimos que el spinner y el botón aleatorios ese quedan igualito. En donde va a cambiar es en el calcular. ¿Sí? Bueno, vamos a concentrarnos aquí en el calcular. En el calcular ya tenemos creado el arreglo valores, pero lo tenemos ahí mismo en el frame, en el botón. Y sobre ese hicimos todos los cálculos. ¿Sí? Aquí están todos los cálculos. Todo esto que tenemos aquí es lo mismo que está dentro de la clase. La idea es que lo resuelva un objeto de la clase arreglo. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a crear un arreglo, pero no va a ser, miren, voy a aprovechar el tercer constructor. El tercer constructor, si recordamos, es el que agregamos hoy. Le tengo que alimentar con un arreglo de datos, ¿sí? Para que cree el objeto y ya con ese objeto creado, con la copia del arreglo que hizo, pues ya le puedo pedir todos los datos. Como aquí tengo un código que crea un arreglo y copia los datos del JTable a ese arreglo, lo voy a aprovechar. Le voy a poner aquí, se va a llamar datos, en lugar de valores, ¿sí? Datos. Y luego, pues aquí va a decir datos. Hagan de cuenta que en el arreglo ya no se va a llamar X, se va a llamar datos. Pero a la hora de que utilice el constructor, le va a pasar una referencia y la va a tomar como D. En el constructor siempre se llama D. Bueno, entonces aquí sería datos, así. Todo esto de suma y promedio, esto ya no lo vamos a necesitar. Todo esto ya no. ¿Sí? Borré todos los cálculos desde aquí, mira. Todo lo que se ve ahí, desde que hice suma y promedio. Borré todo eso. ¿Por qué lo borré? También. ¿Por qué lo borré? Porque lo va a ser el objeto que vamos a crear. ¿Sí? Ok, lo voy a borrar. Entonces, vamos a crear un objeto. Aquí, arreglo. El objeto puede ser, no sé, cualquiera, o sea, ya le voy a poner 4, no sé. Igual. A new, arreglo. Y recordemos que tenemos 3 constructores. Si yo lo dejo así, me va a crear un arreglo, un objeto que dentro tiene un arreglo de 5 elementos con ceros. Si yo le pongo, por ejemplo, algo como esto, ¿qué pasaría si le pongo algo como esto? Me va a crear un objeto que va a traer dentro un arreglo con el mismo número de valores de datos, pero no va a traer los datos del arreglo. Me los va a crear con puros ceros. Yo quiero que ya tome los datos del arreglo. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarle el arreglo, así, no el tamaño del arreglo, vamos a pasarle el arreglo. ¿Sí? El tercer constructor. Y entonces el objeto 4 ya va a traer los, fíjense, ¿cómo pasó la información? La información pasó del JTable, se lo pasamos a un arreglo que se llama datos. Y luego, del arreglo datos, se lo pasamos a un objeto que se llama 4. A través del constructor le va a sacar una copia a los datos. Y entonces al objeto 4 ya le puedo pedir yo todos los resultados. Ok, la suma, todos los resultados se los vamos a pedir al objeto 4. 4.
suma. Sí necesito concatenar una cadena nula porque, pues, suma es de tipo doble. Luego, al objeto 4, el que trae la información es el objeto 4. Ahora, ¿qué vamos a ponerle aquí? El promedio. El mayor, todo al objeto 4. 4 punto mayor. Menor. Y el intervalo. ¿Así? O sea, ya el cálculo ya no lo estamos haciendo en el botón, se lo estamos encargando a un objeto. Bueno. ¿Sí? Ok. Pero aquí tenemos un pequeño problema, ¿no? ¿Cómo vamos a poner las posiciones? Ya ven que tenemos la columna 1, en la 0 están los datos que capturó o generó el usuario. Luego en la columna 1 lo reservamos para un letrero que diga dónde está el mayor y dónde está el menor. Para eso buscamos en qué posición estaban, pero ya borramos todo eso. Entonces, para poder resolver esta parte, tendríamos que pedirle a la clase, le tendríamos que pedir a la clase dos métodos. Un método que me diga dónde está el mayor y dónde está el menor. Porque estos métodos que tenemos aquí me dice cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor. Por ejemplo, aquí me regresaría el 18 como mayor y me regresaría el menos 7 como menor. Pero ahora necesitamos saber en qué posición está para poder poner los letreros. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agregar aquí un método. Public. ¿Por qué me va a regresar un entero? Porque quiero que me regrese la posición del mayor. Entonces, posición mayor. No quiero que me regrese el mayor, quiero que me regrese la posición del mayor. Entonces, eso, pues la lógica es prácticamente la misma que esta. Es casi igual, ¿sí? Porque tiene que determinar cuál es el mayor. Pero voy a declarar una variable en donde voy a guardar la posición. ¿Cuándo la voy a ahorita la posición, digamos que como estoy diciendo que el 0 es el mayor, pues la posición sería el 0. Si no cambiara en las condiciones, va a quedar esa posición. Pero acá, cuando detectamos un nuevo valor mayor, vamos a decirle que la posición es lo que valga la i. Tenemos que guardar el mayor para saber cuál es el mayor, pero también la posición porque lo que interesa es regresar la posición. Entonces aquí, ¿qué vamos a regresar? Ande, ande. Duda Sí. de, por ejemplo, en los promedios solamente te va a sacar el tuyo, ¿verdad? Ya sea Nada más suma el o tuyo. promedio. Sí, según lo que te tocó puede ser sumado, puede ser Ok. promedio, pero Nada nomás más lo que el te de tocó. nosotros. Sí, no. Ok. Sí, Gracias. sí. Ok, vamos a poner el del menor. Te da error. Chécale si le pusiste aquí y bueno, ahorita lo revisamos. Voy a copiar este. Lo que nos va a regresar es la posición, no el valor. Entonces, esta es la posición del menor. Así. Entonces le voy a cambiar aquí menor. La posición la dejo igual. Aquí pregunto si es menor que el menor. Aquí le digo que encontró un nuevo menor. Y aquí la posición está bien. Así queda. Entonces ya la clase ya, aparte de que me calcula cuál es el mayor y cuál es el menor, me dice a través de este método cuál es en qué posición está cada uno. Entonces, aquí nada más es cuestión de en el frame decirle, aquí sería
4.getTamaño. Y aquí preguntaríamos, si es igual a 4. Posición mayor es un método, hay que ponerle paréntesis. Y acá sería, porque el que sabe la posición es el objeto. Así quedaría. Ya, esto ya es en la aplicación, ya estamos fuera de la clase. Aquí la I no la habíamos declarado, ¿verdad? Entonces por eso está marcando error. Bueno, como la habíamos declarado en ciclos que quitamos, por eso marcó error. ¿Te sigue marcando error en el método? Ya no. ¿Ya no? ¿Ya no? Ok, bueno, entonces se supone que ya está. No tenía. Ah, ok. No estaba asignado. Mm, sí, me faltaba el return. Luego ya se lo agregué a alguien por ahí, se dio cuenta y bueno, voy a probarlo. El calcular, ¿no? Aleatorios, calcular. Debe trabajar igual que el otro. O sea, el usuario ni cuenta se dio. Me dice, no, ¿para qué lo hiciste orientado a objetos si ya lo teníamos, ¿verdad? Ah, bueno, es que estamos aprendiendo orientado a objetos. ¿Sí quedó? ¿No quedó? Hombre. Ahí voy, ¿sí? A ver, entonces nomás dejen detener.